Hola, hola familias, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro live del libro Educar la Voluntad. Ya estamos en nuestros últimos capítulos. Este libro cada vez se pone más bueno, aunque a veces un poco más complejo, exigente, pero también viene acompañado pues como de recomendaciones muy importantes, muy interesantes que nos pueden seguir ayudando en este trabajo de la voluntad. Bueno, vamos a hacer como mientras llegan las chicas un pequeño recorderis de lo que ha sido este libro. El padre Miguel Ángel Fuentes, escribió el libro Educar la Voluntad y estábamos como en el primer capítulo por allá hablando de los tres tipos de voluntades. La voluntad veleidosa e indecisa, que era esa voluntad que era como la gelatina, como que se movía para allá y para acá. La voluntad engañada, que era esa voluntad que no le importaba pues como nada, sino que se dejaba llevar por lo que los otros dijeran. Y la verdadera voluntad, que era esa voluntad recia, que luchaba por un ideal, que seguía un propósito firme. Eh, Luego hablamos esa parte difícil que es cuando uno tiene que examinarse un poco, que hablaba acerca del sondeo de la voluntad. Entonces nos invitaba a hacer esta introspección, no creo esa palabra, a mirarnos hacia nosotros mismos y hablaba de cómo era nuestra voluntad según la forma, según la actitud del sujeto, según la meta, según el modo de manifestarse. Llegamos a ese examen de la voluntad, sobre la forma de nuestra voluntad, sobre el contenido, sobre la actitud volitiva, evolutiva, sobre sus metas, sobre la dirección de la voluntad, sobre el modo de exteriorizar esa voluntad. La Malucita, Hola, mi Angelita, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios y ustedes. Tanto me alegra. Bien, gracias a Dios. Por acá ¿Cómo todo. va ese bebecito? Digo Ay, niña, ya se me olvidó, es una niña, ¿cierto? no, todavía no sabemos. Dios mediante este viernes ¿Por qué daremos todavía la no saben si noticia. usted ya está que da luz? No se Ay, ha dejado tampoco, ver. Angelita. 3 meses se van volando. Sí, 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 ya vamos avanzaditos. Estamos en la semana 22. Pero Ay, entonces en la ecografía que nos hicieron como en la 14, que es la de tamizaje, pues no se ajá. dejó ver bien, entonces pues no, queremos Ay, estar pau, como pau. seguros. Ay, no. ¿Y cuando tienen ecografía otra vez? Este viernes, Dios mediante. Ojalá se deje ver. Ay, sí, estamos Porque orando. eso es cruel, pues porque yo pienso que uno lo que más anhela es como, ay, yo ya quiero saber qué es para comprarle cositas. Ay, sí, sí, en eso ¿Cierto? estamos. Y Y aquí todos los empieza uno. niños están con una ansiedad, mejor dicho, que no. ¿Cuántos votan por niño y cuántos por niña? Todos estamos votando por niños, qué pecado. Dios permita, Ay, Dios Dios mío. permita. Estamos orando mucho por ese capricho. Vamos a ver. Sí, pero qué rico, mi Malu. Aquí estaba haciendo como un pequeño resumen de los títulos pues, que hemos trabajado. Iba ya en el segundo, luego hablamos de los vicios y las causas de la deficiencia volativa, que hablamos de algunas actitudes viciosas de la voluntad y algunas posibles causas. Luego, el trabajo sobre los motivos de la voluntad, que primero nos invitaba a ordenar la parte racional, el segundo las pasiones afectivas, el tercero encontrar un motivo y el cuarto nos hablaba pues como algo más sobre la voluntad, ¿cierto? Luego hablamos de trabajar la voluntad en los casos más graves, que ahí nos hablaba pues como esas personas que realmente podían tener enfermedades de depresión o trastornos pues también mentales y lo importante también como de trabajar la voluntad en ella. Luego hablamos de la voluntad de concentrarse y desviarse, que yo no estuve en ese capítulo, la voluntad y el esfuerzo, que fue lo que hablamos la semana pasada, que hablamos un poquito del esfuerzo contra el facilismo, de cómo el facilismo pues vende tanto hoy en día, incluso nosotros usamos mucho el facilismo para conquistar a nuestros hijos, invitar a cosas buenas, y llegó el tema de algo práctico que eran los innegociables, esos que no podíamos negociar, que no podíamos como dar el brazo a torcer a la hora de trabajar la voluntad. Y hoy vamos a trabajar el capítulo 9 y posiblemente un poquito del 10 que nos va a hablar de la procrastinación y relajación de la voluntad, y el 10 que habla de indecisión y egoísmo. Me ha parecido muy interesante el tema de la procrastinación que está tan de moda que a uno en las redes sociales le aparece mucho como publicidades de la procrastinación, bueno, eso que está hoy, mejor dicho, al a flor de piel en nuestra sociedad, porque
nos acostumbramos a lo inmediato y a lo fácil a causa de estos aparatos, de la tecnología, pues que también nos ha servido mucho. Entonces, cuando hay cosas que ameritan esfuerzo, como que tendemos a, ay, ya casi, ya casi. De hecho, tiene una viñetica muy curiosa el libro que dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. Me parecía, Miguelito. sí, me parecía muy curiosa, pero una realidad, porque una de las razones de que procrastinemos tanto es como buscar que se vaya acentuando, que se vaya haciendo más fácil aquello que debemos y tenemos que hacer. Y me pasa mucho en en mi medio, pues como contador, que escuchamos mucho a mis compañeros decir, no, es que yo trabajo mejor bajo presión. Es que cuando yo tengo el impuesto encima, yo como que rindo más y le doy todo, no sé qué, y siento que me fluye todo y no sé qué. Pero es porque en realidad hemos llegado a coger ese hábito de que vamos dejando pasar, porque esto está muy galludo, el más chicharronudo lo vamos dejando de último. Y el padre nos habla mucho de eso. Dice que a muchas personas les sucede que el enflaquecimiento de la voluntad, disminución de su tensión, relajación o laxación proceden de la costumbre adquirida de aplazar o dejar para más tarde lo que se debe hacer en el momento preciso. Dice, vivimos en el opuesto a aquella frase famosa de no dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Al contrario, nos encanta dejar para mañana y seguir aplazando aquello que tenemos que hacer hoy. Dice, la procrastinación suele ser ordinariamente un acto de mera holgazanería, pero también en casos graves y más raros en trastornos del comportamiento, síntoma quizás de algún modo de depresión. Lo más común es encontrarse con la mala costumbre de venir de un hábito eh, inve- inveterado por la constante repetición. Inveterado, esa palabra es nueva, voy a buscar en el diccionario. En la raíz encontramos generalmente molicie y sensualidad, por lo que se postergan las acciones que exigen esfuerzo, lo que les decía ahorita, o sea, aquello que nos exige más, que requiere más, que nos pide más, siempre solemos dejarlo de último. Y yo pienso que desde niños también tenemos que trabajar mucho en eso. Por ejemplo, nosotros pues que estamos en Novice Pageant, la batalla que más luchan las familias es con la letra cursiva, es que a mi hijo no le gusta la letra cursiva, es que se queja, que presa los planes, que no sé qué. Yo les digo, no, es que ahí es donde empezamos ese trabajo de la voluntad fuerte, que es que no es que porque sea difícil, porque sea maluco, porque me canso de la manita, entonces no lo voy a hacer, o no, ahí es donde hay que darla toda, dar la batalla, esforzarnos por hacerlo y por hacerlo de la mejor manera posible, ¿cierto? Y qué bonito que en cosas tan pequeñas uno pueda también como trabajar esa voluntad y trabajar ese acto de no procrastinar, porque muchas familias dicen, ay, no, yo lo dejo para después, ¿para qué? Porque es lo que más me cuesta, entonces finalmente termina solo haciendo evidencias y ya. Pero entonces, ¿cuánto daño también nos estamos haciendo a nosotros mismos y también a nuestros hijos, ¿cierto? Con esa idea de dejemos eso, ese esfuerzo para después. ¿Qué opina mi madre? Sí, claro, mi Angelita. Y es que, por ejemplo, hablando puntualmente de estas artes que nos ofrece Novis Pacem, por ejemplo, está el tema de apreciación del arte, que también vemos que a muchas familias se les dificulta y los niños se cansan de colorear, de pintar, Especialmente a los hombres, porque mira que a las mujeres les gusta de, mucho, pero a sí. los hombres les cuesta. Mm. Pero entonces lo que tú dices es enseñarles desde estas pequeñas cosas el valor del sacrificio, del esfuerzo, de la diligencia, de la perseverancia, o sea, tantas virtudes que de verdad uno puede explotar y aprovechar en esa sencilla cosa. Y las escuchaba en el live anterior que no pude estar, pero muy juiciosa yo las escucho. Y ¡Qué entonces juicio! y entonces ahí hablaban precisamente de ese esfuerzo y esa constancia que debemos imprimir. Y mientras las escuchaba yo pensaba, y es que no es solamente en la parte académica, porque a veces incluso nos quedamos como en eso, en la responsabilidad, en lo que les toca hacer, digamos, de manera obligatoria, entre comillas, pero tal vez ignoramos que incluso en las labores de la casa hay mucho por hacer también. Y hay un Sí. trabajo de la voluntad impresionante que lo vemos en nosotras mismas, porque démonos de vainas, pero una mamá que, mejor dicho, se desviva y viva por su hogar, por su casa, por las labores domésticas y que lo haga así, mejor dicho, con todo el amor y el entusiasmo y la motivación, pues yo no sé, que me levante la mano la, la primera, pero seguro a todas nos ¿Suena cuesta. grillo? Sí.
Y es natural y es normal, o sea, precisamente por eso estamos aquí formándonos y educando nuestra voluntad, porque en todo imprime un sacrificio y por qué no trasladar esa oportunidad de aprendizaje en nuestros hijos. Y hablando, por ejemplo, de regla de vida para una madre, ahí Holly lo advierte, lo dice, lo recomienda, lo sugiere, que es importante trasladar las labores del hogar también a los niños y enseñarles desde muy pequeños esa responsabilidad de tender su cama, de alzar su reguero, de alzar los juguetes. Y uno va y mira, porque realmente nadie aquí nació aprendido, todos estamos en este proceso de formación y hoy día hay muchísimas herramientas que nos dan para poder trasladar, digamos, esa educación a nuestros hijos. Y entonces uno ve, busca labores para cada de los niños, digamos, labores Ujú. domésticas según la edad de los niños. Y hay una cantidad de imágenes que le da a uno muchas luces desde los 2 años. Angelita, Ujú. imagínate. Sí, Desde sí. los 2 años alcen sus jugueticos, lleven la ropa a la ropa sucia. Y de verdad que uno a veces subestima demasiado a los hijos. Y yo me he dado Ujú. cuenta con mi tercera hija, con Emilia, tal vez lo que decimos las niñas de pronto son más activas y demás, pero esa niña de verdad, o sea, aprendió a caminar y ella ya quería, mejor dicho, alzar las bolsas del mercado, barrer, trapear, quería hacer de todo. Hola, Joanita, ¿cómo estás? No, no te vemos. Ya no Intentaste, salió que te saliste. Ajá, como que no sí, le dio y se salió. intentaste entrar, pero como que te volviste a salir. Ajá, intenta nuevamente. Me yo mandé la solicitud de nuevo por. Entonces es trasladarnos y darnos cuenta de eso, de que claro, nuestros hijos tienen esa responsabilidad académica y nosotros que educamos en casa o que de pronto los niños van al colegio, claro, sí, y enfocarlos y exigirles y digamos ayudarles a organizar su día a día, pero siempre, siempre tener presente que siento yo, la verdad es una apreciación muy personal, pero cuando los involucramos en las labores y en las tareas del hogar y que ellos se hagan parte activa en el hogar, eso les da una mayor responsabilidad y como un sentido de organización, de independencia, que de verdad uno hasta lo agradece cuando ya son más grandecitos, preadolescentes, adolescentes, porque son muy autónomos y tienen incluso iniciativa. Pues esa ha sido mi Ujú. experiencia. Obviamente mis hijos no son perfectos, pero vivo muy agradecida porque por lo menos con mi hija mayor ya tiene 14 años y ella es una divinura, eso me apoya incluso hasta cocinando, o sea, es muy abnegada, tiene iniciativa, organiza su día, está como que desde que se levanta, bueno, voy a hacer esto, 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 y organiza como todo su día e involucra las labores de la casa. Entonces creo que eso Ujú. nos ayuda un montón. No, miren que nosotros, pues siempre como nosotros tenemos quien nos ayude en casa, pero los domingos pues no está, ¿cierto? Entonces los domingos yo solo me dedico a la cocina y eso que a veces, porque muchas veces es la tarea que los niños hacen, o sea, ellos se encargan el domingo de arreglar casa, de barrer, de trapear, de cocinar, el desayuno normalmente lo hace Santiago. A veces cuando están así súper emocionados y vieron alguna receta, ay mami, nosotros hacemos el almuerzo, preparan el almuerzo, entonces qué rico porque ellos, pues, mis niños son chiquis. Pues, Santiago tiene 11, Mini Vale tiene 10. Cuando yo les compartía que él en diciembre, pues, o en temporadas nos ayuda, pues, como en el negocio, se va a trabajar con el papá, por decirlo de alguna manera, y él se levanta solo, se hace su desayuno solo, se despacha solito y se va a trabajar, como cualquier adulto responsable. O sea, es muy lindo ver a mi negro en ese rol y lo hace desde los 9 años prácticamente. Mi niño, el papá, cuando se los lleva a trabajar, hijo, nos vamos a trabajar. Entonces, hijo, hágame el desayuno. Entonces, Santi va haciendo desayuno mientras papá se va organizando. Es lindo meterlos a la cocina. Y yo pienso que uno de los miedos más grandes que tienen muchas mamás es meterlos a la cocina y uno debería perder ese miedo porque realmente eso les va a ayudar para la vida, Ujú. para la vida. O sea, que uno sepa cocinar ya, ya Mi va Gaby, ganado. mi Gaby desde los 10 años y empezó solita, o sea, viendo recetas, dijo, mami, quiero hacer estos churros, quiero hacer esta galleta, quiero hacer este postre y así poquito a poquito ya empezó, digamos, a preparar recetas, digamos, de sal y demás. Y a ella le encanta, o sea, realmente ha sido como que una bendición porque ha sido desde su gusto, pero lo que tú dices es permitirles explorar y de pronto abandonar temores. Justo aquí la lectura, el padre hablaba que la procrastinación viene de los temores.
desde la Ujú. imaginación, que nos imaginamos como esa actividad tan tediosa y como que, ay, no, mejor no lo hago, pero viene del mismo temor. Entonces, qué importante desde esas pequeñas actitudes hacia nuestros hijos poder también hacer esa introspección y decir, ya fuera temor y vamos adelante a trabajar la voluntad. Me gusta mucho el ejemplo que da el padre K, que dice que cuando habla acerca de que es desde el temor, como que, ay, todo el mundo le tiene miedo a un ratón, pero nunca se visto que un ratón le haga algo a alguien, ¿cierto? Y yo pienso que sí, una de las razones por las que procrastinamos es ese temor. Y nos va a hablar en el siguiente capítulo el padre acerca de ello, como que, hey, bueno, es una indecisión, no es un egoísmo, ¿cierto? Entonces dice que muchos de los problemas, otros problemas de voluntad que se esconden en realidad, son de tipo psicológico, espirituales o morales. Y va a mencionar dos en particular. La baja autoestima, que me parece muy interesante porque la baja autoestima, pero no nos vamos con la autoestima del mundo que se basa en tu superficialidad, en lo que eres físicamente, sino en esa estima de lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces pone como ejemplo a la Virgen María y dice, miren qué lindo la Virgen María porque dice, ella dice, Dios ha mirado la bajeza de su esclava y ha hecho en mí grandes cosas. Y si un santo tiene una alta estima, o mejor una alta apreciación de lo que Dios ha hecho o quiere hacer en él, esa estima que debemos tener es ahí, no, no es porque yo sé, porque yo estudié, porque yo me formé, porque yo tengo esto, no, no es lo que tengo, porque nada, dice San Pablo, ¿de qué te glorías si nada es tuyo? O sea, todo te ha sido dado, todo te lo ha dado Dios. Mientras que la Virgen María siempre dándonos ese ejemplo de humildad, que ella se reconoce la esclava y dice, Dios ha mirado mi bajeza, Dios ha mirado mi pequeñez, Dios ha mirado la humildad de su esclava, qué lindo, o sea, es reconocer todo lo que Dios ha hecho en mí, me parece demasiado profundo, demasiado lindo. La alta autoestima no va en lo que el mundo ve, sino en aquella frase que dice, soy lo que soy ante los ojos de Dios. Porque Dios es quien sabe lo que ha hecho conmigo, con mi miseria, con lo poco que soy, con mis debilidades, con mis luchas, con mis batallas. ¿Cómo es este capítulo? Estos párrafos mejor dicho, me encendió en el corazón. Claro, y es que igual, si vemos, por ejemplo, el tema tiene en el mundo, ¿no? Tiene alta autoestima quien aparentemente se ve fuerte, se ve con buena apariencia, la mujer, por ejemplo, vanidosa, que se preocupa por sí misma, que no sé qué. Pero vamos a ver, y a lo mejor, y esas actitudes, al contrario, albergan es una baja autoestima. Y yo Ujú. entonces necesito ir al gimnasio 2, 3 horas al día y volverme idólatra de mi cuerpo y volverme esclava de la vanidad y de, bueno, de todo lo demás. No estamos diciendo aquí que pues ir al gimnasio y verse bien y ponerse cremitas y demás está mal, pero pues como reflexionar hacia eso también. Realmente la baja autoestima puede enmarcarse tanto en el deterioro, digamos, físico, mental, moral, emocional, pero también en aquello que exageramos de pronto con el culto al cuerpo, con una vanidad excesiva, con, bueno, como con todas esas cosas, ¿no? Ay, mi Angélica, voy aquí a hacer una confesión porque pues porque dijimos que íbamos a trabajar el capítulo noveno y Ajá. yo la verdad no alcancé a leer el décimo, entonces yo creo que No te tendríamos preocupes, que mi darle amorcito. lectura para seguir. Tú me vas siguiendo. Dale. Bueno, entonces mira que me parecía otra parte acá linda que dice el padre. Esta sana autoestima debe ser recuperada cuando la persona la ha perdido por los motivos que sean. Como dice Aquilino Polaino, la autoestima se encuentra y recupera cuando se rectifica el error que causó su pérdida o cuando se educan los sentimientos erróneos que causaron su extravío. Tal error es una insuficiente apreciación de sí mismo, o mejor, una despreciación. La persona que se siente injustamente incapaz de gobernarse o dirigir su voluntad hacia un fin noble queda paralizada en su decisión y no producirá nunca los actos que le conducen a ese fin, actos de los que se considera incapaz. Pero si esta autoestima es errónea e injustamente degradante, este viene de no reconocer aquello de lo que somos capaces o por nuestra naturaleza o por gracia de Dios. Si ignoramos lo que somos capaces por nuestra naturaleza, el error se disuelve mediante la consideración realista de los propios dones y también de los verdaderos límites. El correr el riesgo de intentar obrar el bien, porque a menudo no podemos saber
de que somos capaces si no lo intentamos. Y como generalmente no intentamos orar por miedo al fracaso, al ridículo o a la humillación, ahí tenemos los sentimientos falsos que nos inducen al error sobre nosotros mismos, el temor a fallar, el orgullo que rehuye de la humillación, del fracaso. Entonces aquí vuelvo como algo tan lindo de que es que Dios puede completar aquello que me hace falta. Dice por acá, Joanita, a veces por seguir prototipos que nos hacen daño, por eso ahora tanta depresión, por tratar de agradar al mundo y no a Dios exactamente. O porque a veces hay una exigencia del mundo demasiado grande, unos estándares súper altos, unas expectativas grandísimas ante todo, pero y juega también ahí un poquito ese respeto humano que tenemos, ese respeto humano entonces, que nos lleva a, no, es que me da miedo fallar, me da miedo decepcionar, me da miedo la humillación, me da miedo el fracaso, entonces no nos atrevemos a dar ese poquito que nosotros tenemos para poner y que Dios ponga el resto. Dice por acá el Padre más adelante. Cambia el horizonte cambia el horizonte cuando somos humildes y dejamos de temer las frustraciones. Y cuando oramos confiando en Dios y dispuestos a atribuir a Dios el éxito de nuestra empresa. Eso me parece muy lindo y cuando vamos, por ejemplo, a retiro espiritual a servir o a dar una charla, nos habla mucho como de, "Ey, deja de confiar en ti. O sea, no confíes en tus fuerzas humanas, sino confía en la gracia de Dios que está en ti porque a veces, de pronto, muchas veces nos desgastamos como, ay, no, necesito preparar la charla, y la preparo, y la escribo, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y nos olvidamos de lo más importante que es esa oración, de preguntarle a Dios, ay, Dios, ¿qué necesita escuchar esta persona? ¿Qué necesita esta alma que tú me vas a poner en un apostolado, en un retiro, en el día a día, en las actividades que hacemos, en la clase de fútbol del niño, en la clase de natación del niño? ¿Qué necesita esta persona de ti que yo le pueda dar? Yo no soy nada, pero tú puedes usar este siervo inútil para hablarle a esta persona. Pero yo le pregunto a usted, Señor, o yo empiezo a creer que yo soy capaz de dar algo sabiendo que no tengo nada para dar, ¿cierto? Entonces me parece muy lindo porque dice acá, dice, en otras palabras, cuando la persona es humilde y se apoya en lo que Dios quiere hacer de ella, no termina siendo víctima de miedos y juicios erróneos. El que desconfía de Dios se equivoca sobre Dios y sobre sí mismo. El que desconfía de Dios se equivoca sobre Dios y sobre sí mismo. Les voy a contar una anécdota muy linda. Hace muchos años, cuando mis hijos estaban en colegio, pues estaba como el corazón de mamá tóxica, será, no mentiras que no. El llamado pues también como de proteger el alma de los hijos, como de yo quiero evangelizar a los profes del colegio. Entonces me armé todo el show, ustedes ya me conocen un poquito que yo soy medio corrinchera. Mija, les monté retiro espiritual de conversión para los profes del colegio. Hablé con la rectora, con el coordinador, con todo el mundo, con los de la Asociación de Padres de Familia. Invité a todos los profes, a todos los que tenían que ver con las cosas del colegio. Queremos ofrecerles un retiro espiritual con todo pago, pues mi esposo muy lindo en ese momento nos apoyó pues como con tema de alimentación y todo, porque queremos como que conozcan un poquito más, porque me preocupaba mucho el tema del Halloween, el tema de la música fuerte que ponían en el colegio. Listo, todo fue muy lindo, el Señor nos ayudó a conseguir misioneros que fueran, pero hubo algo muy hermoso que yo nunca voy a olvidar, y es que eran todos profes, todos formados, todos educados, no sé qué, y el Señor nos consiguió como director de retiro un misionero del santuario. Campesino, pero del campo, 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 que toda la vida vivió en finca, que solo sabía el tema de cosechar, sembrar, no sé qué. Pues cuando me comunicó con él, Cristian se llama, me dijo, Angelita, a mí me da mucho susto, es que yo soy un campesino, yo soy un montañero, como que yo voy a ir a predicarme a unos profesores, no sé qué, no sé qué. Y yo le decía a Cristian, no te preocupes, es que la humildad derrite corazones y lo que sale del corazón llega al corazón. Usted simplemente venga a dar el amor que usted tiene por Dios. Ustedes no se imaginan lo que tocó el corazón de ese hombre con la sencillez y con la humildad de esta gente. O sea, todos eran como, no, qué hombre tan lindo, como tan humilde, tan sencillo. Y él todo el tiempo era como reconociendo su pequeñez y les decía, a mí me da mucha pena hablarles a ustedes de eso porque yo sé que ustedes son educados, hermanos, no sé qué, pero no, esos profesores, o sea, fue algo muy lindo, o sea, el Señor necesitaba esa muestra de humildad, esa sencillez para tocar los corazones de personas que decían, pues,
este muchacho viene del monte a hablarnos a nosotros que ya llevamos tantos años estudiando y dando clases, fue una cosa súper linda, hablando aquí un poco pues como de esa humildad y ese abandono en el Señor. Y me dijo, bueno, Angelito, yo me voy a abandonar en el Señor y que vea lo que Dios quiera. No, lo que Dios hizo fue una cosa maravillosa. Y que escuchándote, creo que esa humildad y esa confianza pues se refleja no solamente en las cosas de Dios, ¿cierto? Ahorita tú nos compartes esta anécdota de un servicio directamente de Dios, misionero, y bueno, y en retiro y tal. Pero qué bonito cuando nosotros podemos ser tan humildes, tan sencillos y tan confiados en Dios, de confiarles la empresa que queremos hacer, lo que sea. Por ejemplo, pensaba yo, la búsqueda de un trabajo. Ujú. ¿Cuántas veces nos desesperamos por el tema del desempleo, por la situación económica, por la situación laboral, la inestabilidad, bueno, esto que es tan necesario en las familias, pero nos cuesta trabajo de verdad bajar la cabeza y decir, Señor, tú eres el dueño del oro y la plata, tú puedes darme un trabajo y puedes darme ese trabajo incluso que jamás imaginé. ¿Y por qué lo digo desde esta tema del trabajo? Y es porque particularmente nosotros como familia hemos sido muy bendecidos en esa parte. Con mi esposito, como que, no sé, ha sido una gracia de verdad poner en manos de Dios con total confianza e incluso atrevernos a, pues porque no sé, como que sentimos, Él es un papá y si es un papá, pues nosotros le podemos pedir. Y Ujú. esto aplicado tanto en lo laboral como en otras áreas personales y es pedirle, sobre todo a mi esposito, Señor, quiero un trabajo así, 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 que la empresa sea así, 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 que pueda tener un ingreso salarial así, así, así. Y no les miento, Dios responde. O sea, Dios responde así como le respondía a Cristian con todo su temor, con todos sus miedos y logró mover corazones. Así cualquier empresa que nosotros queramos poner en manos de Dios con esa confianza y esa humildad de que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía, así como lo decimos mucho en el Padre Nuestro, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues aprendamos a que la voluntad del Señor se debe dar en todo en nuestra vida y poder actuar con esa humildad y esa confianza de poner en manos de Dios lo que queramos pues emprender y de seguro Él va a responder si es su voluntad, ¿no? Así es una realidad. El Señor siempre responde y Él es demasiado generoso y escucha las súplicas de nuestro corazón. Uh-huh. Habla el segundo punto acerca de la indecisión del egoísta y cuenta acá un testimonio que me impactó mucho y hablaba de una chica muy joven, no, era una chica pues que vivió con su mamá toda la vida y que terminó una vida sola muy triste y muy deprimida, pues resulta que ella vivía con su mamá y conoció a un hombre, el hombre le propuso matrimonio, pero ella no era capaz de decidirse si irse de la casa de la mamá o quedarse con este hombre, no era capaz como de tomar una decisión, sino que quería tenerlos a los dos, él le decía, no puedes tenerlos a los dos, o sea, te vas conmigo, te quedas con tu mamá, y finalmente no fue capaz de dejar a su mamá, y el hombre pues dijo, bueno, pues si no quieres, yo me voy, y cuenta la historia que ella terminó completamente sola, murió la mamá, ella quedó abandonada. Entonces habla de que esa indecisión muchas veces la viven esas personas que quieren acapararlo todo, que no entienden que tomar una decisión implica renunciar a otras cosas y que es demasiado importante aprender a escoger, a seleccionar. Dice por acá, la lectura de esta historia, de la que les acabo de contar, pues muy resumidamente, provoca compasión por la protagonista, pero no porque la decisión la haya tratado, perdón, no porque el destino la haya tratado cruelmente, lo cual no deja de ser cierto, sino porque su conducta se basaba en un error. El destino le ofrecía lo que le ofrece casi a todo el mundo, circunstancias positivas y negativas. Lo que ocurre es que la mujer no estaba dispuesta a aprovechar la oportunidad positiva si ello implicaba acarrear con consecuencias negativas. Este y no otro era su verdadero problema. La codicia y no la falta de voluntad era lo que le impedía tomar una decisión. Lo quería todo, seguir siendo la hija querida por su mamá y al mismo tiempo la esposa de su hombre. Lo quería todo y lo perdió todo. La dificultad de decidir es uno de los rasgos típicos de las personas psíquicamente lábiles, dado que toda elección implica la renuncia de lo descartado. Por lo tanto, no es cierto que esta persona sea incapaz de elegir, sino que simplemente no quieren renunciar. No se puede reconciliar con el hecho de que no pueden tenerlo todo. Esa historia me impactó muchísimo cuando la leía. Y bueno, ya por acá el padre, que es muy lindo, nos da ese remedio de la indecisión. Dice, transcribo a continuación cuando dice
Irala al respecto de lo que tienen problemas de vacilación. El mayor enemigo del esfuerzo volitivo es la indecisión, común en casi todos los enfermos. En la lucha de ideas prácticas, si harán o no harán, si realizarán esto o aquello, no saben dar la victoria a una de las partes y concluir la discusión, excluyendo las otras posibilidades. Deberán corregirla rápidamente. En la duda, elige el camino que parezca mejor y ten valor para dejar los otros. Lo que compartíamos anteriormente, siempre una decisión requiere una renuncia, sea cual sea la decisión. Si te decides por la vida consagrada, pues renuncias al mundo, porque literalmente tienes que sepultarte en el día de la ordenación. Si te decides por la vida del matrimonio, lo mismo. Si te decides por la vida laica, si te decides por la vida misionera, si te decides por la soltería, si te decides por no tener hijos, todo va a implicar una renuncia que tarde o temprano va a tener esa consecuencia de la cual tengo que hacerme responsable también. Dice por acá el padre, el mayor enemigo de la esfera, ya la dice, cuando la indecisión proviene de la bulia o pereza de la voluntad, será útil ejercitarse con frecuencia en actos volitivos, aún en cosas pequeñas o indiferentes en las que ordinariamente hacemos por rutina. Y yo creo que este punto siempre el padre lo ha recomendado. Ejercítate en lo pequeño. Ejercítate en lo pequeño es una de las constantes que el padre siempre dice, ejercítate en lo pequeño porque con lo pequeño ya la voluntad también se va educando. Si es por falta de concentración intelectual, por no poder fijar el pensamiento en actos que intentamos realizar, reedúquese, reeduque esta concentración, que ya se explicó en el capítulo 7, y luego será más fácil concretar el acto de decidirse. Dice, cuando la indecisión previene de la equivalencia de los motivos en pro y en contra, perdón, y en contra, porque parecen equilibrarse si se trata de una cuestión importante, y podemos consultar a una persona prudente, seria, razonable, hacerlo y decirnos según su parecer, siendo el asunto de menos importancia o no pudiendo consultar, debemos decidirnos por cualquiera de los dos extremos. Algunos santos en casos semejantes hacían una breve oración pidiendo a Dios resolviese la duda por la suerte y se abrazaban confiados a los resultados. Miren qué teso eso. Total. Pero uno muchas veces se ve en ese Dios mío. O sea, es que las dos opciones son buenas, las dos opciones me gustan. Quizás lo que compartía el testimonio de la chica que contamos ahorita, ella era la hija consentida de la mamá le daba todo, la mamá la tenía viviendo como una reina y el hombre también le prometía cosas buenas de su balanza era que no supo decidirse por ninguna de las dos. Sí, total. Incluso acá dice consultar a una persona prudente sería razonable hacerlo, pero muchas veces no encontramos a esa persona prudente y entonces también postergamos la decisión por no estar seguros y no nos arriesgamos. Y yo creo que en esto es muy importante y recordé a mi director espiritual porque pues yo les he contado que es un sacerdote que yo quiero muchísimo, ha sido mi único director espiritual, pero la verdad es que llevamos ya tiempitos sin podernos pues, tener como como el vernos seguidos, ¿cierto? El tener esos encuentros recurrentes para yo decir, es mi director espiritual, no, ya no, ya no, desafortunadamente. Y ando sin director ya desde hace un buen tiempo, pero justamente él nos está acompañando en el apostolado de Madres Orantes y nos regaló hace ya ratico una formación sobre la dirección espiritual y recuerdo mucho algo que decía ahí, su primer director espiritual es el Espíritu Santo. Ujú, Y mira que aquí el padre lo resalta de que pues eso hacían los santos, acogerse a la sabiduría del Espíritu, a una ujú. oración y decir, bueno Señor, condúceme. Obviamente, si tenemos la posibilidad de contar con ese director espiritual, de poder vernos con él mes a mes, pues por supuesto que nos va a dar unas luces enormes, pero tener presente también que nuestras decisiones no pueden trasladarse a lo que una persona me diga. No, Ujú, nosotros tenemos que formar tanto nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra relación con Dios, para que podamos ser capaces de tomar las decisiones que debamos tomar en nuestra vida, incluso aquellas que nos lleven pues a una trascendencia mayor, ¿cierto? Como por el hecho pues de escoger un trabajo o de renunciar a un trabajo o de, no sé, decidir algo respecto de nuestro hogar, de nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Yo pienso que eso es muy, muy demasiado importante y en otro espacio tal vez
compartí que pues tuve la oportunidad de trabajar en el tribunal eclesiástico y uno Ujú, puede ver allí pues tantos testimonios y tantas historias matrimoniales en las que faltó mucho eso, la decisión, ujú, personas que no eran capaces de decidir, personas que decidían porque los otros le decían qué hacer o qué no hacer. Y eso en verdad, además de dañar mucho la voluntad, mucho pues la persona misma, pues repercute también en dañar a los demás. Entonces, qué importante de verdad reflexionar sobre esto y enseñar a sí mismo a nuestros hijos, que desde muy pequeños ellos aprendan a decidir. Yo decía también en otro espacio, desde chiquitos permitirles, por ejemplo, qué ropa se quieren poner, ¿sí? Que empiecen desde pequeñitos a listar su propia ropa, así se pongan payasitos, porque eso pasa, ¿no? Se escogen unas pintas y dicen, mi amor, eso no te combina, pero al menos desde eso están empezando a forjar su capacidad de decisión y nosotros ujú. permitirlos no ser, tú dijiste, mamás tóxicas. Obviamente estamos llamados a cuidar su alma, a formarlos, a orientarlos, pero no decidir todo el tiempo por ellos, sino darles como esa libertad y sobre todo en la medida que van creciendo, brindarles esa seguridad. Aquí yo trato mucho con Gaby, la mayor, porque en general todos me preguntan todo, ¿no? O sea, mami, ¿y qué hago? ¿Y qué hago primero? Y no sé qué. Ay, Entonces he hermoso. tratado como de decirle, no, o sea, decir tú, por ejemplo, un día, mami, ¿me baño? Y yo, ¿qué es esa pregunta? Así que si te bañas, sí, como en esas pequeñas cosas, como ser insistentes y decir, tú debes tomar tus propias decisiones también. Yo no voy a estar toda la vida para decidir por ti, tú tienes que tomar decisiones. Entonces creo que Ujú. eso es demasiado importante. No, y algo también muy lindo de buscar, y yo creo que esas palabras es súper sabia, buscar una persona prudente, porque a veces escuchamos demasiadas voces que lo que hacen es como ay, aturdirnos un poco. Pasa mucho con las personas que quieren tomar la decisión del homeschool, ¿cierto? Me dicen, ay, no, lo llaman a uno, no, es que mi tía dijo esto, mi mamá dijo eso, no sé qué, no sé qué. Yo lo primero que le digo a las personas de ahí, no escuchemos tantas voces, empieza primero con esa primer director espiritual, como decía Malu, que es del Espíritu Santo, óralo. Pregúntale a Dios si es lo que tú quieres, si es lo que quiere para ti, para tu familia. Pregúntale a Dios si tú realmente estás llamada a eso, porque yo siempre he dicho, ser homeschool es un llamado que Dios hace al corazón de la mamá y que la mamá pues obviamente siempre va a ser la primera pues como educadora porque somos quienes estamos en casa o quienes podemos estar más tiempo con nuestros niños, ¿cierto? Óralo primero, pregúntale a Dios y segundo, pues si ya Él te confirma, pídele la gracia y abandónate, porque todo el mundo, ay, sí, no, pero es que mi mamá dice esto, mi tía dice esto, que estos no están de acuerdo, que estos sí están de acuerdo, que estos me dicen que no sé qué. Empezamos a escuchar un montón de voces que no tienen por qué opinar en decisiones tan importantes o en decisiones importantes de la vida. Y en las decisiones importantes de la familia, pues es algo muy cerrado, es de la familia. Es algo que solo nosotros vamos a ser los responsables de las consecuencias de nuestra decisión. Entonces somos los únicos involucrados, esposos e hijos, en tomar decisiones como esas, ¿cierto? Lo que decía Malucita, en el tribunal eclesial se daba cuenta de que lo que faltaban era como tomar buenas decisiones o ser sabios en las decisiones o simplemente preguntarle al Señor. Yo creo que eso nos hace tanta falta en el día a día. Dice por acá, Joanita, permitir que se equivoquen. Yo recuerdo que desde niña no me dejaban equivocarme. Y eso ha repercutido en mi adultez, que poco a poco he ido sanando. Sí, eso es muy importante. Permitir que nos equivoque, pues, que nuestros hijos se equivoquen y a nosotros también permitirnos equivocarnos. Y también que nuestros hijos vean que nosotros también nos podemos equivocar, que no somos perfectos, que podemos fallar y que ellos también van a poder fallar y que eso no nos va a hacer menos amados, menos personas, pues no, eso no nos va a quitar nada, ¿cierto? Por acá los dos últimos punticos dicen. No, perdón, el Y vamos último. en el D, si la Sí, en el dificultad. D, sí. Si la dificultad proviene de la variedad de motivos opuestos que al querer decidir o ejecutar oscurece el motivo principal, debemos dejarnos impresionar únicamente por el motivo que nos movió primero, que suele ser el principal. Decidirnos enseguida sin considerar los motivos secundarios opuestos. Eso pasa mucho. Como que uno dice, Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero es que todos estos motivos, o sea, por ejemplo, en el tema del homeschool, eh,
hay muchas voces en contra, pero uno ya tiene esa convicción, o incluso cuando ya uno lleva el camino o ha tomado la decisión y empieza a compartirlo, uno todo emocionado a la familia y todo, eso seré, eso no sé qué, no sé qué. Ah, como que, o cuando llega incluso a las mismas batallas del día a día, el homeschool, que también es un boleo, que también es un trabajo, pues que requiere mucha entrega, mucho amor, mucho sacrificio, pero es una cosa linda que uno dice, Dios mío, cuando los niños quieren estudiar, y uno dice, Dios mío, yo recuerdo mucho cuando estábamos haciendo como este discernimiento del homeschool, que el primer ejercicio que nos pusieron fue, escribe los motivos por los cuales quieres hacer homeschool. Y cuando te sientas desfallecer, Búscalos. vuelve a esos motivos. Y es muy lindo porque es muy parecido como a la teología a la teología del cuerpo, vuelve al inicio, en el inicio. ¿Qué te movió? ¿Qué te llamó? Qué te impulsó a obedecer ese llamado a Dios? Quedarnos con ese primer llamado, ese primer impulso que Dios nos dio, esa primera motivación y aferrarnos a esos motivos y seguir en la batalla. Y eso aplica para todo, a la decisión del matrimonio, porque decidiste casarte, a la decisión de emprender, porque decidiste emprender. O sea, aférrate a eso que primero te movió para poder, cuando lleguen esos días difíciles, decir, no, es que esto tiene una meta, esto tiene un fin y por eso quiero seguir y quiero ser perseverante y quiero seguir luchando por esto. Ujú. Sí, definitivamente no hay mejor motivación que eso. Y eso incluso lo experimentamos también en la vida espiritual. El poder volver a ese primer amor, a ese primer encuentro con Dios, ¿cierto? En los momentos de oscuridad, de aridez, de desierto, que es completamente normal que los santos lo vemos, que lo han vivido también. Pero entonces es como recordar, particularmente tengo una experiencia muy linda con la Semana Santa, pues no solo por lo que representa para nosotros en nuestra fe, sino porque fue en Semana Santa en que como que logré compenetrarme con el Señor en una Semana Santa hace 12 años ya, yo creo. Como la hermana Claire. Sí, y además también en una Semana Santa compartimos de manera muy linda con mi esposito, pues no éramos esposos en ese momento, éramos amigos, conociéndonos y demás, pero entonces como que eso llegó a marcar tan fuerte mi corazón, mi vida, mis recuerdos, que como que cada Semana Santa es renovar eso y qué bonito, o sea, qué cosa tan linda. Entonces sí, definitivamente cuando logramos encontrar esos motivos, esas motivaciones que nos impulsan y mueven tanto a una decisión, pues sin duda son nuestra remisión cuando estamos como en esos momentos de dificultad, en que también pensé en el homeschool, porque pasa mucho, o sea, el homeschool es una decisión yo creo que demasiado desafiante para todo quien lo haga, Ujú. pero cuando al fin encontramos como esa tranquilidad en el camino, a partir de eso que nos motivó, pues es una gasolina, o sea, es un combustible que en verdad nos da mucha energía para continuar. Así es. Bueno, entonces creo que aquí terminamos con nuestro capítulo 10. Dentro de 8 días, si Dios nos da ay, permiso, vida y salud, vamos a compartir el capítulo 11. Yo creo que ya estamos terminando este libro. Vamos a seguir también orando para que el Señor nos regale un libro muy interesante para nuestro próximo club. Nos quedan faltando que tres Como capítulos. 3 capítulos, sí. 3 capítulos muy corticos, entonces yo creo que dentro de 8 días compartiremos esos últimos 3 capítulos. Gracias por acompañarnos, por soportarnos, por aguantarnos estos 45 minutos. Vamos a finalizar con una oracióncita malucita, si nos haces los honores, porfa. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este encuentro cortito pero sustancioso que hemos podido tener en esta noche. Queremos entregarte cada palabra dicha, Señor. Queremos entregarte a cada una de las personas que recibirán esto que hoy hemos compartido. Pedirte, Señor, que selles cada palabra, cada gesto, cada actitud con tu preciosísima sangre, que purifique, Señor, lo que haya que purificar para que en todo podamos darte gloria y entregarte una vez más a las esposas, a las familias que nos escuchan a través de estas grabaciones, a través de estos clubes de lectura, pedirte por cada uno de cada una de sus vidas, por sus sueños, por sus anhelos, por sus necesidades materiales y espirituales, Señor. Tú conoces de manera puntual lo que hay en cada corazón.
que seas tu Dios bueno, derramando tu Espíritu Santo sobre cada uno y transformándonos a todos, renovándonos y regalándonos siempre esa gracia de la conversión. Mamita María, nos consagramos a ti en esta noche, pidiéndote tu santa bendición, que siempre podamos cobijarnos bajo tu manto y desde tu amor, desde tu ejemplo, poderle dar gloria al Señor en todo lo que hagamos. Te escojo yo, María, en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te entrego y te consagro con toda sumisión y amor mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejándote en todo, dejándote entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo cuanto me pertenece, sin excepción, según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era Como era en en el el principio, principio, es ahora y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Principal Angelita, Madre, Dios les pague a Joanita, todos. todas las que se unieron. Dios los bendiga. Feliz noche, Dios les pague por todo. Amén.